esa mañana. Pastor, predíquenos con toda libertad. Gloria al Señor Jesucristo. Adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, agradecidos a Dios por participar, amén, por el honor de participar en estos 40 días de ayuno, amén. Que el Señor Jesús bendiga a nuestra hermana pastora Denis Ortiz, amén, a la Red Internacional de Oración Guardianes del Aceite. Que el Señor Jesús bendiga este ministerio y todos los hermanos que trabajan constantemente, amén, en este ministerio, en cada sección, en cada programa que se está dando. Que el Señor lo bendiga, lo multiplique, alcance muchas vidas. Gracias a Dios. Que Dios bendiga a la hermanita que estaba bendiciéndonos con la alabanza, nuestra hermanita María Amenina, y el joven, que no sé su nombre, pero que nos acompañaba. Que Dios le bendiga. Hermosas alabanzas. Gloria a Dios. Estamos en el día 37. Amén. Queremos volver, como es el versículo, amén, volver el rostro al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Desde Chile, amén. Pastor Eliseo Ríos, de la Iglesia Santiago Centro Chile, amén. Contento de participar. Es un honor para mí, para mi familia, poder participar, amén, en esta red internacional de oración Guardianes del Aceite. Gracias a Dios, amén. Gracias a Dios por este día. Ya quedan pocos días, amén, para completar los 40 días de ayuno y oración. Vamos en el día 37. Amén, gloria a Dios. Yo sé que esto va a ser de gran bendición, amén, para toda la iglesia, a través de todo el mundo. Creemos, amén, como decía la pastora Denis, amén, esto queda en la redoma del Señor, queda ahí como un incienso agradable delante de la presencia de Dios, amén. Las oraciones que se han levantado van a ser oídas, amén, van a ser vistas por el Señor, amén, gloria a Dios. El ayuno, la oración, amén, no caen en balde, no se desaparecen, quedan en la presencia del Señor. Gloria a Dios, amén, gracias a Dios. Gloria a Jesucristo. Yo quiero que el Señor hable a mi vida, que el Señor hable a su vida, amén. Hay un hermoso mover de Dios en este tiempo crítico. Estamos atravesando una pandemia global, pero el Señor se está moviendo poderosamente. Gloria al Señor Jesús. Aquí en Chile hemos tenido 2 grandes eventos virtuales para la gloria del Señor, amén, y hemos visto la gloria de Dios, almas deseando ser bautizadas, almas recibiendo el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, sanidades, prodigios, amén. Es grande la gloria de Dios, amén, cuando el pueblo de Dios se dispone, amén, para bendecir, para ministrar al mundo mediante las redes sociales y esta red internacional, amén, que ya tenía la visión desde mucho antes. Estaba el Señor preparándola para estos tiempos, amén, ha sido de gran bendición, amén, de gran bendición y ha alcanzado vidas, amén, desde antes incluso. Yo sé que el Señor la va a seguir bendiciendo y prosperando de aquí en adelante, amén, gloria a Dios, porque, como decía mi esposa, hay muchos que son alcanzados mediante esta comunicación. Yo quiero llevarles, amén, a la palabra del Señor, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, gloria a Dios, amén. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. Usted lo puede buscar en la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también, o más bien debiera haber sido llamado los Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Dice así, en el nombre de Jesús, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, nuestra Antioquía de Siria, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, que más tarde lo conocemos como el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, como lo estamos haciendo en estos días, amén, hoy mismo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo, dice, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, miren lo que dice, por el Espíritu Santo, gloria a Dios, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es decir, comenzaron, amén, estos viajes misioneros que bendijeron a los gentiles. Gloria a Dios, amén. Yo quiero orar
un poquito para que el Señor, amén, ahí nos pueda bendecir, que pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra de Dios, para que el Señor me use poderosamente. Señor Jesús, gracias, Señor. Tu palabra es poderosa en sí misma, Señor. Tu palabra, Señor, tiene poder para transformar una vida. Oh, Señor, queremos, mi Dios, escuchar tu voz. Queremos, Señor, recibir, mi Dios, tu dirección, tu guía. Oh, mi Dios, háblanos, Señor. Como tú hablaste a la iglesia, Señor, ahí en Antioquía, mi Dios. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde, Señor, en este día, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Creemos que tú vas a hacer una obra maravillosa. Alcanza, Señor, lo que nosotros no podemos alcanzar físicamente a través de estos medios, Señor. Alcanza una vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. La pregunta en medio de esta gran pandemia, amén, es después de esta pandemia, ¿qué? Un poco ese es el título, amén, de la enseñanza. Después de esto, ¿qué? Amén. Bueno, estamos en un tiempo único. Creemos que es un tiempo único en la historia. No creo que haya habido algo tan global, algo que haya paralizado el mundo hasta ahora. Amén, gloria a Dios. Hay un solo acontecimiento en la historia, amén, que impactó tanto el mundo, que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. También la cruz del Calvario. Hay un antes y un después del Señor Jesucristo, pero también creemos y vemos que este tiempo es un tiempo único en la historia. El Señor, mire, lo que digo, ha permitido, amén, que esta pandemia se desarrolle, porque todo está bajo el control del Señor, amén. Esta pandemia global, amén, está bajo el control de Dios. Estamos orando, sí, que en su misericordia esta pandemia pueda detenerse, pueda parar. Gloria a Dios. Sabemos que ha habido un impacto tremendo humano en familias, amén, en las pérdidas que han sucedido de seres queridos. Amén, yo sé que hay dolor, amén, hay una pérdida y necesitan el consuelo del Señor. También sabemos que incluso esta pandemia ha tocado a la iglesia, hemos perdido hermanos, incluso pastores. Amén, entendemos que hay dolor, amén, entendemos que ciertamente humanamente nos sufrimos, amén, humanamente nos dolemos, pero gloria a Dios que esta iglesia tiene una esperanza maravillosa, amén, que ellos están descansando en el Señor. Hoy día ellos están más avanzados que nosotros, están en las manos del Señor. Sin embargo, hay un impacto en la iglesia. Amén, no hemos podido como iglesia, amén, reunirnos en los templos. Como iglesia, amén, se nos ha impedido reunirnos ahí en un templo para poder glorificar al Señor. Hemos tenido que ajustarnos, adaptarnos, amén, y empezar a comunicar, empezar a reunirnos virtualmente a través de las redes sociales, amén, de distintas formas. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor nos ha permitido hacer hasta ahora, pero ciertamente ha habido un impacto. El mundo, amén, también muestra este tremendo impacto en las deficiencias, en los sistemas económicos, en los sistemas de salud, amén, en las alertas tempranas para contener la pandemia. Vemos falla en esto, en la infraestructura, amén, no hay capacidades para atender a todos los pacientes críticos. Las reacciones de los mercados, amén, es de temor. Las caídas de los mercados han sido fuertes, amén. Muchos procesos de producción han sido detenidos. Hay fragilidad en los trabajos. Oh, el impacto en el mundo, amén, todavía no lo podemos dimensionar. Todavía no podemos entender hasta dónde esto va a impactar. Amén. Bueno, lo destacable, y hago un paréntesis, lo destacable en medio de esta pandemia, amén, y debemos reconocer en la calidad humana y profesional de los especialistas y trabajadores de la salud. Amén, vemos que ellos han dado todo a pesar de que, amén, ellos han tenido ciertas limitaciones en capacidad, pero ellos con lo que han tenido en sus manos, amén, han podido atender esta avalancha de personas, amén, que han enfermado y están en condición crítica. De nuestro deseo, yo sé, como iglesia, como pueblo de Dios, que ellos sean bendecidos, amén, que el Señor los proteja para que puedan seguir atendiendo esta pandemia. Todavía hay países como Chile que estamos todavía subiendo, amén, en los contagiados. Todavía esto no llega a la cima ni se detiene. Amén, pedimos misericordia del Señor, pero que Dios bendiga a estos especialistas, estos médicos que han podido, amén, estar luchando,
ahí en el front space, amén, para poder detener y atender, amén, a cada enfermo. Esta pandemia ha sacado a relucir los desequilibrios sociales, la pobreza, el confinamiento habitacional, las necesidades que muchas veces se ocultan, amén, bajo el tapete. Gloria a Dios, amén. Como vemos la mala calidad, amén, del trabajo muchas veces, también el abandono de ciertos sectores como los adultos mayores, los enfermos, que desde mucho antes, incluso de esta pandemia, estaban siendo abandonados. Amén, no había preocupación por ellos, pero sale a reducir a través de los medios de las noticias cómo ellos están sufriendo, y de hecho esta pandemia los ha afectado en forma crítica. Aleluya, amén. Vemos el impacto, vemos las necesidades, vemos que el mundo empieza a caer en pedazos, amén. Vemos que se empieza a generar pobreza, ruina, destrucción, amén, gloria a Dios. Las naciones están siendo fuertemente golpeadas en lo económico, en la salud, amén. En lo que es generación de pobreza está aumentando. No sabemos cuánto tiempo pasará, no sabemos el tiempo, todavía no se puede predecir ni estimar cuánto se demorará en recuperar esto. Ciertamente hay cosas que no se van a poder recuperar. Amén, los que se han perdido, los que se han ido a causa de esta pandemia. No sabemos qué pasará. La iglesia también ha sido afectada en esto. Muchas en las congregaciones han perdido su trabajo, debemos reconocer y orar por eso. No han podido incluso algunos trabajar para obtener su salario. Hay necesidades básicas que no están siendo cubiertas, pero tenemos fe como iglesia, amén, que el Señor va a proveer a su pueblo, que el Señor va a proveer a sus hijos, amén, que el Señor nos use a cada uno de nosotros, amén, para poder atender, para poder estar atentos a las necesidades que hay en el pueblo de Dios y podamos compartir, amén, para ellos, podamos suplir las necesidades los unos con los otros, pero sí hay un impacto. Amén, hay algo que está sucediendo en el mundo se está arruinando. No debemos perder de vista que la iglesia desde antes de la pandemia estaba siendo atacada fuertemente por sus creencias, amén, por los valores divinos y eternos que están en la palabra de Dios. En muchos países, amén, las ideas contrarias a Dios estaban ganando espacio en lo legal, en las influencias, amén, en distintos ámbitos, en la educación, en la política, en el gobierno. Todo lo de Dios estaba siendo sacado de las escuelas, de los edificios del gobierno, de las cortes judiciales, los registros civiles, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia incluso estaba siendo criminalizada o perseguida socialmente por sus creencias a través de los medios de comunicación y redes sociales, amén, tratándonos de intolerantes, retrógrados, amén, queriendo obligarnos por ley, y eso ya sucedió en Chile, amén, a la aceptabilidad de lo que es contrario a las leyes de Dios. Yo no sé en los demás países, pero he visto en los demás países que cosas similares han ocurrido, amén. La iglesia estaba siendo fuertemente atacada, estamos perdiendo influencia en distintos ámbitos, nos estaban sacando, amén, nos estaban persiguiendo de distintas formas y maneras, amén, estábamos perdiendo fuerza, aleluya. En esta pandemia, también en el aspecto espiritual, los gobiernos, amén, han dejado como no prioritario, aleluya, lo espiritual. Hemos visto, amén, incluso he visto como malo, amén, como algo terrible, el derecho a culto, el derecho a atención espiritual a los pacientes y a las familias que han perdido a alguien. Amén, lo hemos visto dificultados para poder reunirnos. Amén, lo hemos visto dificultados para poder entrar a un hospital por ley. Amén. Hay temor en los gobiernos. Hay temor, amén, en la sociedad. Usando una catástrofe, amén, se nos han quitado derechos de culto, de atención espiritual de la noche a la mañana. Puede ser discutible esto, algunos pueden discutir esto, pero siempre sabemos que hay formas y maneras, amén, en las cuales nosotros podemos, amén, mantener estos derechos, podemos adaptarnos inteligentemente a las formas de reunión y también a la atención espiritual, sin quitarnos 100% esto. Los medios de comunicación vemos que sí han tenido acceso a los hospitales,
y los enfermos mediante formas de protección, pero no la iglesia, no nosotros el pueblo de Dios, no nosotros los ministros, los pastores. Se nos ha impedido, amén, el enemigo y el pensamiento humano, el mundo, amén, le han quitado peso, importancia, prioridad, derechos e influencia a la iglesia. No solo en esta pandemia, esto ya venía de antes. La pregunta, amén, de hoy, la pregunta de esta enseñanza es, después de esto, ¿qué? Es más, desde ahora podemos decir ¿qué? De ahora en adelante, ¿qué? No vamos a llorar sobre la leche derramada, ni sobre los problemas económicos, ni sobre las ruinas de la sociedad, amén, en lo que está quedando y lo que va a quedar, amén. Debemos buscar más que fervientemente, amén, debemos buscar más que el porqué de esta pandemia, es el para qué, amén. Es el difícil momento que el Señor nos ha permitido como iglesia, como esta generación de la iglesia atravesar, amén. Como ministro, como pastor, uno se pregunta y empieza a preguntarse, y yo partí preguntándome, ¿para qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha sucedido esto? Pero no debemos quedar en el por qué, incluso no solamente en el para qué, sino debemos buscar en oración, y gracias a Dios por este día de ayuno y oración, debemos buscar, amén, hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere enviar, amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué desea el Señor que la iglesia vaya a hacer? ¿Qué falta todavía por hacer? ¿Qué falta todavía por alcanzar? Primeramente, no podemos quedarnos mirando sobre las ruinas. No debemos detenernos por las ruinas que han venido sobre la humanidad. Israel en los tiempos del profeta Ageo y Zacarías se habían conformado, se habían quedado, amén, habían parado de trabajar para la obra del Señor. Y ahí les viene una palabra de parte de Dios para reprenderles. Y quiero llevarle al libro de Ageo, capítulo 1. Amén. El Señor habla ahí a su pueblo. Y también el Señor nos quiere hablar en este día. Gloria a Dios. Entonces dice en Ageo 1, del 1 en adelante, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Amén. Cosas sucedieron al pueblo de Israel. Amén. Cosas, había una actitud, amén. Había una forma en que el pueblo de Israel se había apartado de servir al Señor. Antes de esta pandemia, oh, aleluya, hubieron en este mundo, en muchos países, tiempo de prosperidad. Y esa prosperidad llegó a la iglesia y nos llenamos de cosas que hoy día vemos. Amén, en medio de esta pandemia, que muchas cosas no eran prioritarias.
Incluso pastores justificaban la abundancia y cosas lujosas y ostentosas como algo bueno, como algo que ellos deberían merecer por el trabajo realizado. Amén. Muchos se justificaban, amén, buscando lo que no era prioritario. Pero esta pandemia nos ha hecho meditar en lo que realmente importa, en lo que realmente es prioritario. Probablemente en tiempos de prosperidad no hicimos todo lo que el Señor deseaba que hiciéramos. Amén. Perdimos en el mundo influencia, perdimos en la sociedad lugares, amén, donde nosotros antes estábamos. Fuimos sacados de muchos lugares. Las familias de la iglesia fueron atacadas por el enemigo, el pecado y la incredulidad. Muchos de mi generación se perdieron. Muchos de generaciones posteriores, inmediatas a la mía, también se perdieron. Muchos hijos de pastores y hermanos fieles se fueron al mundo, cortando la cadena de fe hacia la siguiente generación. Nos limitamos mucho a nuestros templos y programas, pero dejamos muchos espacios, amén, que el enemigo ha usado para difundir sus tendencias, sus ideologías malignas hacia las nuevas generaciones. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada, como dice el dicho popular. Amén. Debemos temer como lo hicieron los líderes y el pueblo en tiempos del profeta Ageo y Zacarías. Ahí en Ageo 1:12, amén, podemos leer que ellos reaccionaron adecuadamente a la palabra del Señor. Hoy día que estás escuchando, el Señor desea que tú puedas responder al llamado del Señor, que tú puedas responder en temor al llamado del Señor. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Amén. Esta pandemia y todas las predicaciones y palabras que hemos visto hoy día en forma online a través de las redes sociales y de estos medios, los cuales probablemente no estábamos usando adecuadamente o completamente. Amén. Nos han predicado, nos han enseñado y debemos temer a la palabra del Señor. Debemos temer a la voz del Señor. Aleluya, el Señor quiere ver una respuesta de parte del pueblo de Dios, de parte de la iglesia, una respuesta para poder, amén, poner los ojos sobre la obra del Señor, para poner nuestra vista sobre lo que es la voluntad de Dios, es el plan que el Señor tiene para su iglesia. Aleluya, necesitamos la voz de nuestro Dios, la influencia del Espíritu Santo sobre la iglesia para hacer la obra que el Señor desea hacer. Amén, que el Señor desea que nosotros hagamos en estos últimos tiempos. Necesitamos un despertar, como vemos en Ageo 1:14. Aleluya, dice la palabra de Dios, y despertó, escuche bien, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Aleluya, despertó Jehová el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Despertó el Señor el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aleluya. Gloria a Dios por estos ayunos. 27 días de ayuno estamos llevando. Amén, de ayuno y oración. Debemos orar y ayunar como hoy. Amén, para recibir la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre la iglesia, no solamente localmente, sino globalmente, a través de todo el mundo. Necesitamos un despertar que venga de Dios, una palabra que nos despierte, una palabra que hable del Espíritu del Señor a nuestro espíritu. Oh, que venga esa palabra, que venga ese despertar de Dios a la iglesia, en cada lugar, en cada país, en cada nación, en cada territorio, en cada ministerio, en cada líder, en cada iglesia, en cada ministro, en cada creyente.
Debemos orar para que el Señor traiga al corazón de nuestros líderes globales, locales, el propósito, el plan que Él desea para la iglesia de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo desea despertar por su espíritu a nuestro espíritu para que empecemos a construir, a edificar sobre las ruinas de este mundo. Aleluya, para que podamos alcanzar, aleluya, aquellos que todavía no son alcanzados, para llegar a ser una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia trabajadora que esté preocupada, enfocada en todos los tiempos, aleluya, en la obra del Señor, para que podamos dejar, si el Señor no viene antes, una iglesia poderosa, una iglesia firme en la nueva generación que nos predecederá, amén, si el Señor no viene antes. Que esta tarde, que este día el Señor pueda despertar en nosotros el espíritu para trabajar, para buscar la voluntad de Dios, para construir en la obra de Dios. Necesitamos un mover y si entendemos y sentimos como iglesia esta pandemia, amén, aleluya, es el preámbulo para un mover del Espíritu Santo y el Señor ya se está comenzando a mover, pero el Señor quiere despertar tu espíritu, Él quiere que empiece a conocer la voluntad de Dios, que empiece a conocer el plan, el propósito de Dios. Debemos buscar y debemos tener una palabra profética y un sentir de Dios, aleluya, comunitario como iglesia, como lo tuvo la iglesia primitiva. Aquí hasta este tiempo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta el capítulo 13, la iglesia primitiva había alcanzado a los judíos, había alcanzado a los samaritanos, amén, solamente habían alcanzado una familia gentil llamada la casa de Cornelio. Amén, pero faltaba todo un mundo, faltaban tantos territorios para alcanzar a los gentiles. Y el Señor Jesucristo había mandado a ser testigo no solamente en Jerusalén, no solamente en toda Judea, no solamente en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino a esta iglesia de Antioquía, de Siria, aleluya, para traer una palabra profética, una palabra compartida a todos los creyentes. Amén. Podemos entender en el capítulo que el Señor no habló solamente a una persona, sino que el Señor habló a toda la iglesia a través de los profetas, a través de los maestros. El Señor trajo una palabra, amén, porque Él quería realizar lo que hasta ese momento la iglesia de Jerusalén no había podido, no se había atrevido a realizar. Probable, la iglesia de Jerusalén estaba pegada, detenida en las discusiones acerca de las creencias y tradiciones judaicas. Aleluya, todavía no querían acercarse a los gentiles. Probablemente no estaban dispuestos a sacrificar sus creencias y sus costumbres o el status quo de lo que ellos pensaban que era la voluntad de Dios. Amén, para acercarse e ir hacia los gentiles para anunciarles el evangelio. Entonces el Señor preparó un grupo de creyentes, profetas, maestros, y no solamente eso, sino que el Señor llamó y preparó un nuevo apóstol, uno que originalmente se llamaba Saulo, que más tarde se llamó apóstol Pablo, para poder hacer la obra y extender el evangelio entre los gentiles. Hasta este tiempo no se había hecho lo que el Señor Jesucristo había ordenado. Amén. El Espíritu Santo comenzó a hablar a esta iglesia, comenzó a poner un sentir en esta iglesia que llevó, amén, por este sentir, por esta palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo les dijo lo que tenían que hacer, aleluya, amén. Necesitamos que el Señor hable a la iglesia, necesitamos una palabra del Señor que nos guíe hacia donde tenemos que avanzar, amén, que nos guíe para partir de aquí hacia donde el Señor quiere hacer su obra.
Que el Señor pueda hablar a esta iglesia de esta generación. En medio de estos tiempos críticos, en medio de estos tiempos difíciles, yo quiero que el Señor hable a mi vida como ministro, pero también yo quiero que el Señor hable a usted como ministro, y también el Señor hable a nuestros líderes globales, nuestros líderes locales, que el Señor hable a cada uno de los pastores, superintendentes, a los presbíteros, a los supervisores, a los pastores, a los reverendos, a los líderes, a todos los que están ministrando, los creyentes, que el Señor hable a su iglesia para tener un sentir, aleluya, un sentir único como iglesia hacia donde el Señor nos quiere llevar. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, que podamos estar todos en un mismo sentir, que podamos creer en un Señor, una fe y un bautismo. Amén, que podamos, aleluya, responder al llamado del Señor, a la palabra del Señor. Muchos actúan por un sentir personal. Amén, pero el apóstol Pedro nos habla que la profecía no es de interpretación privada. Yo creo, amén, que si el Señor quiere hacer algo, Él va a hablar a toda su iglesia partiendo claramente por los líderes, porque el Señor es ordenado en eso. Necesitamos, amén. Yo creo que el Señor va a dar unidad, armonía, y debemos orar por esa unidad y esa armonía que hubo en Pentecostés, que hubo, amén, en la predicación de Samaria, amén, que también en estos tiempos, como lo hubo en la iglesia de Antioquía en Siria, también en estos tiempos el Señor nos dé un sentir, una unidad y una armonía, aleluya, para poder hacer la obra del Señor. Necesitamos orar y ayunar para que el Señor nos traiga este despertar que hubo en tiempos de Ageo, aleluya, una palabra profética, una palabra con un propósito, una palabra con un plan, una que pueda ser sentida por cada uno en unidad, en armonía, aleluya, que el Señor nos permita funcionar como una gran orquesta sinfónica, aleluya, tocando un himno común, aleluya, un gran y único plan maestro de nuevo. Gloria al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos permita funcionar como una gran orquesta sinfónica, aleluya, para poder hacer el gran y único plan maestro de nuestro Dios, cada uno con su sonido, cada uno con su cuerda, cada uno con, aleluya, con el sonido que el Señor nos ha dado, porque que no somos todos iguales, amén, cada uno de nosotros es diferente, pero sí mediante la unción, mediante la dirección del Espíritu Santo, en cada nación, en cada país, en cada lugar, en cada ministerio, podemos, aleluya, ser guiados por Dios para completar el plan que el Señor tiene para estos últimos tiempos. Oh, aleluya, que se pueda escuchar un sonido armónico de la obra de Dios a través de todo el mundo. Oh, que el Señor, aleluya, no nos libre de las divisiones, de las contiendas, que el Señor nos permita, aleluya, buscar el propósito para lo que Él permitió esta pandemia, para lo que Él permitió esta ruina, esta destrucción, aleluya. Oh, yo sé que el Señor quiere hacer algo grande, que el Señor está preparando algo grande, y nosotros somos la iglesia. La iglesia que debe continuar al capítulo 13 del libro de los Hechos. Nosotros somos la iglesia por la cual el Señor nos ha mandado a alcanzar, cada uno en particular en el área de influencia que tiene, poder alcanzar, y en el área de influencia que el Señor le dé, poder alcanzar lo que todavía deben ser alcanzados, los llamados, los escogidos por el Señor, los que deben ser añadidos a su iglesia cada día, y los que deben recibir y escuchar el Evangelio. Oh, que el Señor pueda despertar este sentir, que el Señor hable mediante su Espíritu Santo a nuestro espíritu, al espíritu de cada creyente, aleluya, que el Señor hable a su iglesia y pueda hacer la obra maravillosa, majestuosa que el Señor desea hacer post pandemia, desde esta pandemia hacia el futuro, en estos últimos tiempos.
Es mi oración, es mi clamor, Señor. Guíame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, buena, perfecta, agradable. Que cada uno de nosotros podamos hacer tu voluntad y que no nos quedemos llorando sobre la leche derramada, que no nos quedemos llorando sobre las ruinas, sino que podamos avanzar a construir, a edificar, a recuperar los espacios que hemos perdido, a alcanzar los espacios que nos hemos alcanzado, o a alcanzar los gentiles que todavía no han sido alcanzados. Esto comenzó en el capítulo 13 del libro de los Hechos, pero todavía no se detiene. Todavía está esta iglesia de esta generación para alcanzar a los últimos que el Señor desea salvar y también predicar como testimonio a las naciones el evangelio del Señor Jesucristo. Oh, que nadie quede sin la oportunidad de recibir el mensaje del evangelio, que nadie quede con la oportunidad de poder ser salvo. Oh, que el Señor nos permita empezar a dominar, a gobernar, oh, aleluya, a conquistar los medios que no tenemos hoy día, los lugares que no tenemos, las escuelas, las universidades, la televisión, aleluya, los medios sociales. Que hoy día a lo mejor no hemos usado a todo su potencial. Que el Señor despierte, que el Señor nos levante, que el Señor nos hable como habló a la iglesia de Antioquía, aleluya, para poder enviar, para poder, aleluya, hacer algo distinto que hasta ese momento no se había hecho. Que también nosotros podamos hacer algo distinto que hasta ahora como iglesia no hayamos hecho. Que el Señor nos envíe a esos gentiles que todavía no han sido alcanzados. Que el Señor nos envíe a conquistar lo que no ha sido conquistado y a recuperar lo que el diablo y el mundo nos han robado. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, que el Señor traiga ese despertar como hubo en tiempos de Ageo. Despierta, Señor. Despiértanos como iglesia, despiértanos por tu espíritu, despierta mi espíritu y el espíritu de tus hijos para poder hacer la obra para la cual tú nos has llamado, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Si tú estás escuchando, el Señor también te ha llamado. Si tú estás conectado hoy día, el Señor también te llama para ser parte de la obra del Señor, para que tú puedas arrepentirte, tú puedas bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, recibir el poder de Dios que te va a permitir ser testigo ahí donde tú estás, donde el Señor te lleve. Oh, el Señor te está llamando para ser parte de esta obra maravillosa de los últimos tiempos. Ven, conéctate con una iglesia. Aleluya, conéctate con una iglesia que predique un Señor, una fe, un bautismo, que levante el nombre de Jesucristo en alto, que crea en un solo Dios. Aleluya, que crea en el bautismo del Señor Jesucristo y en la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Es la oportunidad. Si un día te has conectado, es que el Señor quiere despertarte. El Señor te dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Señor alumbre nuestras vidas. Que el Señor alumbre tu vida en este día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermana Denis. Amén. Gracias a todos los que han estado oyendo, conectados. Que el Señor les bendiga. Y el Señor, amén, esta palabra, yo sé que el Señor va a hacer la obra para lo cual fue enviada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Aleluya. amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Eliseo Ríos. Gloria al Señor.